Bien, estimados, buenas noches con todos. Bienvenidos a nuestra sesión de teoría, la semana 2 de la asignatura Máquinas de CNC. Modalidad semipresencial 2610A. Buenas noches, ingeniero. La pasada habíamos estado introduciendo los conceptos generales del tema de CNC. Hemos hablado de la estructura interna del CNC, las partes, algunas aplicaciones, qué tipos de máquinas hay, qué ventajas tienen los CNCs en general. Entonces, hoy día ya vamos a entrar a hablar de un tema un poco más aplicativo, un poco más práctico y ya no tan teórico como todo lo anterior, que son los ejes y sistemas de coordenadas, ¿sí? Entonces, bueno, al final de esta sesión ustedes podrán comprender bien los sistemas de coordenadas absolutas e incrementales en los sistemas de máquinas CNC, además de también diferenciar las definiciones del cero máquina y el cero pieza, ¿sí? Así como la forma de referenciar estos puntos. Bueno, estos son los temas que vamos a tratar el día de hoy. Vamos a definir los sistemas de ejes de coordenadas, vamos a hablar un poco de qué son las coordenadas cartesianas, también llamadas coordenadas rectangulares, tanto en 2D como en 3 dimensiones. Luego hablaremos del sistema incremental y absoluto rectangular, para posteriormente hacer lo propio con las coordenadas polares, ¿no? Ambas tienen sus usos, como ya veremos, ¿sí? Y también hablaremos del punto de origen, ¿sí? El origen de la pieza, el origen de la máquina. Hablaremos del origen de la máquina, cero máquina, y el cero pieza, o origen de la pieza, ¿no? Que son referencias muy importantes a la hora de programar, que las vamos a requerir más adelante. Además, la referencia entre cero máquina y el cero pieza. Bueno, esto resulta muy importante y muy relevante para nuestro curso porque básicamente todo lo que va a ocurrir en el espacio físico al momento de hacer el maquinado, en cuanto a CNC, requiere que el controlador conozca y pueda ejecutar o terminarle o decirle, mejor dicho, a la máquina de corte, a la máquina de desbase, etcétera, que pueda ubicarse en ciertos puntos específicos, ¿no? Y sin error. Entonces, para esto necesitamos las coordenadas, ¿no? Entonces, de hecho, empezaremos mencionando que estos sistemas de coordenadas no solamente se usan en CNC, por supuesto, ¿no? Hay sistemas de navegación que también lo utilizan, ¿sí? Bueno, las aerolíneas también utilizan los sistemas de coordenadas, la cartografía, ¿sí? Y el fin de esto es poder ubicar un punto de manera concreta y precisa. Básicamente es eso. En un escenario concreto y perfectamente definido, ¿no? Es decir, en nuestro caso va a ser una mesa de trabajo, si fuera una fresadora, va a ser las dimensiones de la máquina, si fuera, por ejemplo, un enrutador CNC o si fuera una impresora 3D. También las dimensiones del área de trabajo o del volumen de trabajo, si lo podemos decir así, en el caso del torno, lo mismo, ¿no? Ese va a ser nuestro escenario concreto y perfectamente definido. Eso está definido por la máquina y el fabricante nos dirá exactamente, ¿no?, cuál es el espacio al que disponemos para poder trabajar. En el caso del control numérico, tenemos que indicarle precisamente a la herramienta, ¿no?, las ubicaciones exactas para que, bueno, dentro de cierto plano, para que pueda hacer su trabajo, ¿no? Esto puede ocurrir en 3 dimensiones, si es una fresa, una fresadora, 2D, si fuera un torno, ¿sí? Bueno, porque son dos ejes nada más. Y más allá de todo esto, es imprescindible que podamos definir un origen como punto de partida, porque esto va a ser la referencia para todo lo demás que vamos a hacer, ¿sí? Una referencia clara. Entonces, este es un dato imprescindible, ¿sí? Por eso se habla tanto del cero máquina, cero pieza que mencionamos hace un rato, ¿no? Entonces, en los sistemas de coordenadas, ¿no? El control numérico va a utilizar básicamente estos dos, que son las coordenadas cartesianas o coordenadas rectangulares, que son lo mismo, y las coordenadas polares, ¿no? En el caso de ambas coordenadas, como verán, bueno, en el caso de las cartesianas primero, ¿no? Esta es la que más conocemos, ¿no? Es la que más resulta familiar, muy similar al juego, ¿no?, de los barquitos, ¿no? Cuando tienes que decirle a tu contrincante la ubicación en X y Y, bueno, si le das al barquito enemigo o no, ¿no? Y lo propio también con él. Tenemos un eje graduado con un punto de referencia central, que es el cruce de ambos ejes, ¿no? Siendo los ejes del eje de las abscisas, el eje horizontal, y las ordenadas el eje vertical.
Para poder designar un punto del espacio simplemente se indica primero lo que tenemos en el eje X o las abscisas y luego el eje Y separado una coma, ¿no? Y dentro de paréntesis. Ese es el formato clásico, como es que se hace esto, ¿no? Y tenemos ahí un punto del espacio, como tenemos aquí, ¿no? 1,2. Ahora, claro, estas reglas o estas, vamos a decir, plantillas graduadas pueden tener diferentes subdivisiones según el nivel de precisión que se requiera, ¿no? Entonces, eso dependerá, por supuesto, también, o podría depender, por ejemplo, ¿no? Del paso mínimo, o sea, el BLU que tiene una CNC, por ejemplo, ¿no? Para que vamos a ver cuánto es lo mínimo a lo que podríamos aspirar a mover. Y bueno, posteriormente, cuando hablamos de coordenadas polares, tenemos igual un eje de referencia, bueno, el punto de referencia que es el origen, el cruce de ambos, vertical y horizontal, pero los cuales están solamente como un punto de referencia en realidad, porque lo que realmente nos interesa, o digamos, la parte de esta cruz que nos interesa es la parte de la derecha, porque ese es el punto central en cuanto al ángulo, es decir, el ángulo va a nacer ahí y se va a desplazar de forma antihoraria, ¿no? ¿Sí? Entonces va a ser esto, ¿no? Empieza acá y se mueve en esta dirección. Entonces, para este ejemplo tenemos el ángulo de 30 grados, y una vez que definimos bueno, la cantidad de grados sexagesimales, o sea, de 0 a 360, ubicamos simplemente según el radio que queremos alejarnos del origen, en esa dirección. En este caso tenemos una distancia, bueno, un radio de 2 y un ángulo de 30 grados. Tenemos la sintaxis como esto se especificaría, ¿no? En un sistema estándar, digamos. Y nada más es esto, ¿no? Ahora, es muy importante también saber que en el caso de, bueno, esto se estudia bastante, ¿no? En, por ejemplo, números complejos, ¿no? Para poder hacer algunas conversiones. Existe, de hecho, una forma de pasar de uno a otro, ¿no? Entonces, podríamos decir, por ejemplo, a ver, mm, 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 por ejemplo, X, para expresarlo en términos de coordenadas polares, podría ser en este caso 2 por el coseno de 30. Sí. O mejor, vamos a expresarlo en términos de las variables, mejor. Sería el radio multiplicado por el coseno del ángulo. En este caso el ángulo es θ, sería así, ¿no? Y en este caso y sería el radio multiplicado por el seno, ¿no? Y por otro lado, si quisiéramos conseguir el radio teniendo x y y, podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Y podríamos decir que el radio va a ser igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, ¿no? Y de esa forma podríamos convertir. Bueno, en el caso del ángulo, esto va a ser igual a tangente a la menos 1. En este caso de y sobre x. De esa forma tenemos una equivalencia entre ambos sistemas, ¿no? Por si es que lo necesitáramos. ¿Sí? Bien, entonces, en cuanto a las coordenadas cartesianas o rectangulares, ¿no? En control numérico tenemos dos tipos según lo que necesitemos. Pueden ser en 2D, si es que se trata de un plano, o 3D, si estamos hablando del espacio. Las coordenadas 2D las utilizamos principalmente en el torno, donde solo tenemos los ejes X y Z. Siendo X la distancia que tendríamos, bueno, en un torno, acá tenemos una imagen, ¿no? De una pieza que podría ser torneada. Nuestro eje de coordenadas debería estar teóricamente así, ¿verdad? Entonces, X es la distancia que tenemos del centro hacia afuera, radialmente. Y la distancia que tenemos en profundidad es Z. Con eso, bueno, esto es suficiente para poder definir
la forma como la máquina va a maquinar, bueno, la máquina herramienta va a cortar, ¿no? Entonces tenemos el plano XZ. Listo. En el caso de las coordenadas 3D, pues esto es, bueno, ocurre para máquinas que tengan, ¿no? Más de dos ejes de trabajo que sean simultáneos, o sea, interpolados, como las fresadoras y muchas otras más, ¿no? Siempre que el movimiento se realice en los tres ejes. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos también para tener claro el tema de los planos, ¿no? Un cubito donde se puede apreciar tres planos, ¿no? El plano XY, el plano de ZX y el plano ZY, ¿no? Siendo el de la izquierda el plano XY, ¿sí? El del medio sería el plano ZY y el tercero, perdón, claro, YZ está bien. Y el tercero de la derecha sería el XZ, ¿no? O ZX, ¿no? Que es lo mismo. Pero bueno, normalmente se estila en CNC, pues utilizar siempre el orden, ¿no? X, Y, Z, ¿no? Entonces, decirlo de esa manera. Bien, en cuanto a la coordenada 2D. Bueno, aquí tenemos una coordenada expresada según el eje graduado que tenemos, bueno, el, el- el plano, ¿no? Y los ejes de coordenadas que tenemos aquí que están graduados. Y este punto de referencia para nuestro caso va a ser el origen, ¿sí? Se va a llamar así, origen. Y en él se cruzan los ejes, ¿no? Indicando el signo de la dirección, ¿no? Bueno, básicamente este tema del signo más o menos no tiene un sentido positivo, negativo, matemático, ¿no? Sino solamente una dirección, que va del origen hacia un lado o del origen hacia el otro lado, ¿no? Y si queremos describir el punto exacto en el espacio, para nosotros en el CNC deberíamos poner, si es que este es el punto menos 7,5, o sea, de forma estándar esto lo veríamos así, ¿no? Paréntesis, menos 7,5. Bueno, en CNC esto pasa a ser x menos 7 porque es un desplazamiento de 7 espacios hacia la izquierda en dirección al negativo de x y luego simplemente y más 5. Ahora, este más puede ser opcional, o sea, yo puedo poner x menos 7 y y5 y cualquiera estaría bien, cualquiera funciona, es decir, cualquiera la máquina lo va a entender, ¿sí? Entonces no hay problema. En general, podríamos decir que un programa se optimiza un poquito cuando dejas de digitar caracteres que no son necesarios. Este podría ser un caso, ¿no? Entonces, cuando no requieras poner más, no lo pongas por gusto. Bueno, en el caso del torno, el eje X podría cambiar su sentido de dirección según cómo está ubicado el brazo de corte, ¿no? ¿Sí? En este caso, el eje X es quien define los parámetros o los rayos de la pieza, como ya lo mencionamos, ¿no? Y el eje positivo se ubica en la dirección donde está el bracito, ¿sí? Entonces, eso es básicamente la idea aquí, ¿no? Como vemos acá, tenemos el positivo y la herramienta va a hacer esto, ¿no? Va a venir a cortar así. Entonces acá va a ser lo opuesto y el positivo está siempre de ese lado, ¿no? Muy bien. Entonces, en el primer caso, bueno, esto se consigna como en la bibliografía como la posición de la herramienta en el lado del operario, o sea, el primer caso que sería este acá, y el segundo en la posición del lado opuesto al operario, ¿no? Claro, porque si es que recordamos de las máquinas que vimos el otro día, pues uno abre la máquina, o sea, el torno, le abres las guardas y la persona viene por acá, ¿no? O sea, viene por este lado. Entonces acá las guardas se van a desplazar una para acá, la otra para acá, ¿no? Entonces, si este brazo está de este lado, está del lado donde el operario va a ir, ¿no? Muy bien, vamos a ver en coordenada 3D. Bueno, en 3D es algo similar, solamente que ahora se van a definir tres planos, ¿sí? Tenemos el cruce de los ejes X, Y, Z, igual ejes graduados para poder determinar el punto concreto que necesitamos, ¿sí? De la misma forma, el formato que vamos a aplicar para designar, simplemente le vamos a agregar el Z, ¿no? Como el caso que tenemos ahí, ¿no? X menos 4, ¿sí? Que significaría que si estamos en el origen, vamos a desplazarnos 4 espacios hacia abajo, ¿no? 1, 2, 3, 4. Listo, estamos por acá. Luego, Y menos 6.
y menos 6. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y menos 6. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, si queremos subir en Z 3 espacios, 1, 2, 3 espacios, listo. O sea, hacemos el cruce de todo esto y tenemos nuestro punto en el espacio, ¿no? Y, bueno, vean la sintaxis, ¿no? Tal cual, tal como está ahí. Ahora, en el caso del control numérico se puede colocar, sí, Mark, adelante. Profe, buenas noches, disculpe que lo interrumpa, pero en este caso, esas coordenadas lo usaría, por ejemplo, un torno, ¿no? Porque si fuera un plasma CNC, pienso que solo trabajo en X y Y, o también hay plasmas con coordenada Z. No, en el caso del torno son solamente dos, porque mira, el torno, recuerda que va a estar girando constantemente, ¿sí? Entonces, tú puedes lograr desarrollar estas piezas que están, por ejemplo, como lo que está mostrado aquí en la imagen, si simplemente mueves la herramienta de forma radial y en profundidad. No tendrías que moverla de forma hacia arriba y hacia abajo, porque al final, como el torno va a girar, da lo mismo, ¿no? O sea, el giro del torno va a suplir esa ausencia de eje, digámoslo así, ¿no? Entonces, acá solamente son dos dimensiones. En cambio, acá sí necesitas las tres dimensiones, ¿no? Porque en el caso de una fresadora, por ejemplo, que sería muy similar al plasma, digamos, a excepción de los mecanismos de corte, pero tienes una mesa de trabajo, ¿no? Vamos a suponer que el punto de acá, esta esquina, va a ser el punto de cero máquina, ¿ya? O sea, solamente tienes desplazamiento en Y positivo y solamente tienes desplazamiento en X positivo, llegando hasta este punto que sería el final, ¿no? Para que la máquina pueda hacer su trabajo, va a tener que también hacer un descenso, ¿sí? En Z. Y en Z entonces podrías de repente, bueno, dependerá de la máquina, de cómo esté graduado el cero de la máquina, para que, bueno, muchas veces yo suelo ponerle de repente para que sea menos Z, para que en el momento en que empiece a trabajar el metal, ¿no? Pero bueno, eso ya dependerá de la pieza, lo vamos a ver con más calma después, ¿no? Si tú no defines pues, esta coordenada menos Z, no vas a tener cómo decirle a la herramienta en qué momento baja y hace el corte y en qué momento sale y se desplaza libremente para hacer un corte en otro lado. Sí, porque de repente quieres hacer, imagínate, no sé, un huequito y de repente quieres hacer un hueco acá. Entonces, para hacer primero este hueco, tendrías que ubicar la herramienta por aquí y luego hacer, o sea, bajar, penetrar el metal, hacer el giro, hacer el circulito y luego la herramienta tiene que salir, moverse a este punto, bajar y hacer otra vez el corte y volver a salir. Entonces, para nosotros entrar, salir es bajar en Z, subir en Z, etcétera, ¿no? Entonces, sí, es necesario, ¿no? Ahí son tres dimensiones. Y bueno, esta idea se aplica a todas las demás, ¿no? Bueno, a la mayoría que hemos visto, ¿no? Corte plasma, corte por agua, fresadora, router CNC, todas trabajan con esa idea, ¿no? Por ahí me parece que hay algunas peculiaridades en cuanto al tema de la forma como se maquina una máquina exactamente, pero eso ya lo iremos conversando conforme vamos avanzando. Justo como estaba con los alumnos que me decían que a veces era un poco complicado hacer ese ascenso en algunas máquinas, pero bueno, ya lo vamos a conversar después. Pero en general, eso es lo que va a pasar, ¿sí? Imagínate, es como que tú lo fueras a hacer. Si tú haces manualmente una perforación o una plancha de metal, con tu mano te acercas con el taladro, haces girar el taladro, perforas, luego sacas el taladro, lo ubicas en otro punto y haces nuevamente, ¿no? Si no hicieras esa maniobra, lo que va a pasar es que simplemente haces el hueco y luego te desplazas al otro y vas a dejar una raya fea acá, ¿no? Y eso no es lo que quieres. Sí, por eso es tan importante el tema del Z. Bueno, seguimos. Ahora, en coordenadas cartesianas también, bueno, podemos tener este ejemplo, ¿no? Tenemos una figura aquí donde se apuntan los puntos que vamos a llamar puntos críticos, que son las esquinas, ¿sí? Entonces tenemos una tablita también que va a definir en coordenadas cartesianas cómo podríamos indicar los puntos exactos donde se ubican esas esquinas, ¿no? A modo de práctica, ¿no? Entonces, punto 1, si consideramos que el origen es el punto x0, y0. Entonces, el punto 1 dice acá es menos 5, menos 6, ¿no? Claro, porque tú te mueves en x negativo, te mueves 1, 2, 3, 4, 5. Y luego en y te mueves 6, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? Haces el cruce
y ahí tienes el punto número 1, ¿no? Para el punto 2, lo mismo, ¿no? Te mueves a la derecha 5 espacios, 2, 3, 4, 5, listo, bajas hasta acá. Y luego en Y, negativo, son 6, igual, ¿no? O sea, básicamente es una línea recta, ¿no? Y tienes el punto 2. Y así sucesivamente puedes tener los puntos 3, 4 y 5 que están definidos también en la imagen. Y se podrán ir imaginando que... Sí, Víctor. Sí, todo claro. Ya. Santi, disculpe, ¿me escucha? Sí, ahora sí. Ya, si tengo un equipo CNC Plasma, solo que tiene dos ejes X y Y, el camino real, digamos que quiero cortar, ¿no? Ese tipo de la figura que está mostrando, ¿cómo hace Ujú. recorrido la máquina? O sea, por Ah, cada punto. mira, Si si es del que uno al tienes... 2 al 3 Si, al 4 al 5 y luego. si es que tienes solamente dos ejes, debe ser el caso que me conversó también mi otro alumno, por ejemplo, mira, digamos, ¿no? Tienes una plancha de metal y digamos que quieres cortar, no sé, pues ya por decir algo, ¿no? Un triangulito, ¿no? Entonces, lo más probable es que la máquina esté graduada o calibrada de tal forma que solamente te puedes mover en y en X. Entonces, para tú hacer este trabajo tendrías que eh, hacer un corte desde afuera. O sea, digamos, vamos a suponer que es por acá, ¿no? Entonces, si empiezas a cortar acá, haces una raya, te ubicas en un punto y luego recién haces la trayectoria, ¿no? Haces el triangulito. Me parece que eso es lo que trataban de decirme, ¿no? Porque estas máquinas posiblemente tengan ese diseño, ¿no? Me parece raro. Pienso que debería tener también un Z, pero bueno, los fabricantes tienen sus formas, ¿no? Entonces, claro, te va a quedar siempre un poquito de, o sea, un área que por ahí va a quedarme como desperdiciada, vamos a decir, ¿no? Entonces, un poquito lo que podría ocurrir, ¿no? Igual en este caso, ¿no? Si fuera solamente en 2 dimensiones, lo mismo, ¿no? Para tú poder dibujar esta figura tendrías que empezar por algún lado, ¿no? De repente por acá arriba, ¿no? Es acá, llegas a 5 y luego recién haces la trayectoria, ¿no? Una cosa así. Y ya te quedas solamente con, bueno, y obviamente ya sabes de bueno, sacar la pieza, ¿no? Que te interesa. Bien, vamos ahora con el sistema incremental, el absoluto rectangular. Bueno, hasta ahora todo lo que hemos mencionado en cuanto a las coordenadas han sido como tomando como referencia el origen, ¿no? Entonces, esto significa o hace referencia al sistema llamado absoluto, ¿sí? O sea, cuando hablamos de coordenadas rectangulares absolutas, hablamos de todo lo que hemos venido mencionando hasta ahora, ¿no? Sin embargo, hay ocasiones donde es más práctico programar según el sistema incremental que toma como referencia de la coordenada del punto anterior, ¿sí? Es decir, tienes diferentes puntos, como vieron en la tabla, diferentes puntos. El sistema absoluto siempre considera el punto 00, o sea, el origen, como un punto fijo que no se va a mover. En cambio, en el incremental, a medida que te mueves a un punto nuevo, ese punto nuevo pasa a ser tu nuevo origen. Entonces, tu siguiente coordenada se toma en relación a ese punto, ¿no? Como vamos a ver a continuación, ¿no? Entonces, imagínate que tu origen está aquí. A ver, vamos a ver dónde está. Aquí, justo en el centro, ¿no? Acá en este punto. Este es el origen. Y entonces quieres ir al punto 1, ¿no? El punto, es la misma figura de hace un rato, ¿no? Entonces el punto 1, vemos que en X hay que bajar un poquito, ¿sí? Bajamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, X menos 6. Y en Y negativo nos movemos 1, 2, 3, 4, 5. Y5. ¿Sí? Tal como indica ahí la figura. Ah, perdón, Y menos 5. Es negativo. Y menos 5, ¿no? Listo, entonces estamos en el punto 1. Ahora, si quisiéramos ir al punto 2, que está por acá, nuestro nuevo origen va a ser el punto 1, ¿sí? Pues esta va a ser nuestra nueva referencia. Y entonces, tomando como referencia el punto 1, ¿cuánto tendríamos que desplazarnos primero, por ejemplo, en X para llegar al punto 2? Bueno, nada, porque la trayectoria va a ser simplemente una línea en Z positivo, ¿no? Una línea recta. No nos vamos a desplazar en X. Por lo tanto, mi siguiente punto será X0.
Y para definir, bueno, en Z, ¿no? Nos movemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sí? Este es Y. Perdón, Z. ¿Por qué le he puesto Y? Es Z. Sí, me equivoqué. Z menos 5. Ya, y este es Z. ¿Cuánto dijimos? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sí, Z10. Sí. Y esto es lo mismo que tenemos acá, ¿no? Justamente esa es la idea. Ahora, claro, para ir al siguiente punto, que es el punto 3, este es mi nuevo origen. Y entonces ahora me muevo en X, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea, solamente es X7 o X más 7, que es lo mismo. Y Z0 porque en Z no nos vamos a mover. ¿Sí? Y entonces así vamos haciendo el punto 4, el punto 5 y al final tenemos una tabla utilizando las coordenadas incrementales, ¿no? Como les digo, tiene otros usos, sobre todo por la parte de ciclos fijos, no ciclos repetitivos, pero bueno, por ahora creo que eso es lo que es importante entender bien, ¿no? Entonces, bueno, acá está digamos que la solución, ¿no? En sistema incremental y en sistema absoluto, esta figura, ¿cómo se podría designar, ¿no? Según esas tablitas, ¿no? La absoluto creo que está bastante clara, creo que ahí no creo que haga falta explicar mucho, pero en el incremental, habíamos dicho, ¿no? Menos 6, menos 5, ¿sí? El punto 1, luego el punto 2 dijimos 0, 10, y el punto 3, 7, 0, ¿no? Podríamos continuar acá, ¿sí? Por ejemplo, para ir del punto 3 al punto 4, podríamos subir 1, 2, bueno, este es el punto 1, ¿no? Punto 1, punto 2, punto 3, vamos a poner acá el punto 4. Voy al punto 4, nos movemos 1, 2, 3, 3 en X, o sea, X más 3, vamos a decir. Y en Z es al negativo, 1, 2, 3, ¿no? Z menos 3. Y finalmente el punto 5, ¿no? Es el punto final. Bueno, vamos en X, no nos movemos porque estamos solamente yendo hacia la izquierda. X0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Z menos 6. Podría ser necesario quizás referenciar un punto 6, ya que, bueno, si estamos haciendo un maquinado real y queremos sacar esta pieza de metal de una plancha, tendríamos que dar la vuelta completa, ¿no? Entonces este punto 6 teóricamente sería este aquí, ¿no? El punto 1, pero tomando ahora como referencia este origen. Entonces en X vamos a movernos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en negativo, ¿sí? Porque hacia abajo es negativo. Y luego hacia la izquierda va a ser solamente 1, o sea, Z menos 1, ¿sí? Y esto debería ser lo mismo que tenemos en la tabla, ¿no? Por ejemplo, sabemos que el tercer punto, ¿no? El tercer punto es 7, 0, ¿sí? X7, Z0, luego el punto 4, X más 3, Z menos 3, ¿sí? Y finalmente el punto 5, X0, Z menos 6, ¿no? Que es igual, lo mismo. Bueno, acá no se ha colocado el punto 6, pero bueno, yo les comento, ¿no? Que sería lógico poner, muy lógico ponerlo porque tenemos que dar la vuelta completa, ¿no? Listo, muy bien. Hasta acá, estimados. ¿Alguna pregunta de esta primera parte? Listo, muy bien. Entonces creo que está claro. Ya, vamos a continuar entonces con las coordenadas polares. Bueno, en este caso las coordenadas polares toma como origen el centro, que es el origen polar o simplemente polo, ¿sí? Como dijimos, se considera la apertura del ángulo respecto al X más en este caso, ¿no? Ese es nuestro punto de referencia. El ángulo se desplaza o se abre de forma antihoraria. Y lo que hay que definir es el cruce, ¿no? Entre la línea del ángulo y la línea del radio determinada por el punto, ¿no? Entonces, en el CNC utilizamos la letra R para indicar el radio y la letra A para indicar el ángulo. O sea, nosotros de forma estándar utilizamos cualquier letra como alfa, zeta, etcétera, ¿no? En el caso del CNC, como es texto plano, es algo, hay que simplificar un poco, pondríamos R y A simplemente, ¿no?
Entonces, para definir esta coordenada, como vemos en la imagen, sería la coordenada 40.31, espacio a 30. ¿Sí? Me olvidé de mencionar, ahí siempre hay que poner espacio, ¿ya? Cuando lo hacen en un programa real, tiene que estar espaciado esto. ¿Sí? A 30. Listo, eso es. Y bueno, básicamente los puntos son en realidad los mismos, ¿sí? O sea, podríamos definir los mismos puntos que con una coordenada rectangular, ¿sí? Es decir, si quisiéramos hacer esto en coordenada rectangular, sería 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? X más 7 y Y más 4, ¿no? Tal como se indica acá, ¿no? O sea, es exactamente la misma ubicación, solamente que tomando como consideración la coordenada polar, ¿no? Ahora de repente dirán, bueno, ¿y por qué entonces nos complicamos? ¿Por qué no simplemente trabajamos con una, ¿no? ¿Por qué tenemos dos? Porque hay piezas o hay geometrías que son más fáciles de definir con una coordenada polar, como la que tenemos ahí, ¿no? Si quisiéramos maquinar un hexágono, entonces es mucho más fácil hacer eso con coordenada polar, ya que los ángulos o los desplazamientos angulares son más o menos simétricos, ¿no? Sí, entonces esa es la idea, ¿no? Detrás de la coordenada polar. Muy bien, entonces la idea es esa, ¿no? Facilitar la programación en general. Como decíamos, ¿no? Un programa es mejor que otro cuando hace lo mismo y es más corto, ¿no? Usa menos recursos. Entonces, desde ese punto de vista, igual, ¿no? La ingeniería va a ser más óptima si hacemos lo mismo que otro programa, pero haciendo menos cosas, haciendo menos líneas, utilizando una forma más sencilla para resolver el problema, ¿no? Entonces, según lo que ustedes necesiten programar o simular más adelante, escogerán la coordenada que más les convenga, ¿no? Entonces, empiezas como la primera, como la de arriba, sería más lógico pensar en coordenadas rectangulares, ¿no? Pero en la pieza de la figura inferior podríamos hacerlo también con polares, un poco más sencillo, ¿no? Si es que no lo hiciéramos así, tendríamos que calcular los puntos, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Ya vamos a hacer un ejemplito acá con esto. Digamos que quisiéramos maquinar o hacer un programa para maquinar esta figura, pero utilizando coordenadas polares. ¿Sí? Coordenadas polares. Entonces, lo primero que yo tendría que encontrar es, si quiero ir a este punto desde el origen, necesito saber cuál es este ángulo. ¿Sí? Y una vez que tengo ese ángulo, necesito saber cuál es el radio. ¿Sí? O sea, el radio que es hasta acá, ¿no? Entonces, como ven, se forma una especie de triángulo y podemos decir que de acuerdo a la coordenada que tenemos ahí, tenemos 5, vamos a decir milímetros, porque además indica la unidad, 5 hacia la izquierda y tenemos 6 espacios hacia abajo, ¿no? 6. De modo que tenemos un triángulo rectángulo, porque fíjense que acá tenemos, ¿no? El eje, ¿no? Pues para encontrar el radio creo que es un poco más sencillo. El radio va a ser igual a, y por Pitágoras, ¿no? Tenemos el cateto, bueno, así, vamos a considerar este como nuestro ángulo alfa, ¿no? Digamos, ángulo alfa. Si lo consideramos respecto a alfa, pues 5 sería el cateto opuesto, 6 el cateto adyacente y R es la hipotenusa. Entonces simplemente vamos a calcular acá. Raíz cuadrada de 5 cuadrado más 6 al cuadrado. A ver, vamos a ver cuánto sale esto. Sería 7.81, ¿verdad? Ahí lo pueden corroborar ustedes también. 7.81. Ya, listo. Ahora, lo siguiente que necesitamos es, si quiere encontrar el ángulo A, está fácil darnos cuenta que de acá a acá, ahí tenemos 90 grados, ¿verdad? De acá a acá tenemos 90 grados más. Pero aquí tenemos que añadirle un ángulo que vamos a llamar beta, que no conocemos. Pero lo que sabemos es que beta es igual a 90 menos alfa. ¿Sí? 90 grados menos alfa.
Y de alfa podemos decir que es igual a, o mejor dicho, vea, la tangente de alfa es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. O sea, 5 entre 6. Si le sacamos tangente a la menos 1 de esto, vamos a tener que alfa es igual a tangente a la menos 1 en coordenadas hexagesimales, por supuesto, de 5 sextos. ¿Sí? Entonces ahí podemos ir calculando también. Y deberíamos encontrar que este es 39.8 grados aprox. Sí, 39.8. Acá está. 39.8 grados. Listo, entonces ya tengo el ángulo alfa, pero el que me interesa es beta. Entonces vamos a restar acá 90 menos alfa. Sería 90 grados menos 39.8. 90 menos 39.8 sería 50.2 grados, ¿sí? 50.2. Listo, entonces el ángulo A, según lo que hemos definido, es 180 más beta. Bueno, ahí cuando hagan el cálculo le ponen los números que quieran, ¿no? La idea es solamente mantener la relación entre ellos. O sea, 180 más 50.2. Directamente lo vamos a poner, ¿no? 230.2 grados. Y ya está. Entonces, nuestro punto 1 en coordenadas polares va a ser R 7,81 y A 230,2. Bueno, en el caso del CNC no va a hacer falta ponerle grado, porque ya se va a interpretar, se va a asumir, ¿no? Pero bueno, ya saben que son grados hexagesimales. Entonces, todo ese cálculo sería para obtener el punto 1, ¿sí? Todo lo que acabamos de calcular. Podríamos hacer lo mismo para calcular el punto 2, ¿sí? Y luego el punto 3, el punto 4, el punto 5. Si consideramos el origen, o mejor dicho, el cruce, o sea, este punto, como referencia para todos los puntos, es decir, calculamos el ángulo para el siguiente punto, es decir, el ángulo que viene así y así sucesivamente, entonces podríamos hablar de una coordenada polar absoluta. Coordenada polar absoluta, ¿no? Y si estamos considerando que el punto 1 va a ser el origen para llegar luego al punto 2 y luego el punto 2 el origen para llegar al punto 3 y todo es en polares, pues estaríamos hablando de coordenadas polares incrementales. Entonces, resumiendo, básicamente tenemos 4 sistemas que podríamos emplear. Sistema de coordenadas cartesianas absolutas, sistema de coordenadas cartesianas incrementales, sistema de coordenadas polares absolutas y sistema de coordenadas polares incrementales. ¿Sí? Cualquiera. Pero como ven, es mucho más difícil hacerlo en polares si queremos graficar esto, ¿no? Acá es mucho más fácil. Pero igual podríamos hacer el caso inverso, ¿no? Podríamos también hacer el cálculo para poder encontrar estos puntos en coordenadas cartesianas, ¿no? Simplemente habría que utilizar las fórmulas del principio que les puse, ¿no? Utilizar convenientemente el seno del ángulo, el coseno del ángulo, para encontrar los diferentes catetos y, bueno, encontrar ahí las distancias que correspondan, ¿no? Y con eso se puede hacer. Bien, seguimos. Bueno, ahí ya nos habíamos adelantado un poquito, pero esto ya lo había mencionado. Hemos trabajado todo en polar hasta ahora en valor absoluto, pero también se puede utilizar el incremento, ¿no? Entonces, en el caso de valor absoluto, el origen, o sea, el punto central es el punto de referencia, ¿no? Y coincide, en este caso, con la posición de las 3 en un reloj, o sea, va el ángulo, ¿no? Y siempre va a ser ese punto, ¿no? Cuando es igual una coordenada polar incremental, digamos, ¿no? Digamos que yo quiero utilizar, vamos a este ejemplo aquí. Si yo quisiera hacer esto en polares incrementales, cuando quiero ir del punto 1 al punto 2,
Entonces, bueno, está más fácil porque simplemente se mueve recto, ¿no? Pero, a ver, si quisiéramos ir aunque no tan fácil, vamos a tener que calcular el ángulo. Ya. No, perdón. Si fuera incremental, ¿no? Claro. Este es el radio que voy a desplazar, que es simplemente esta distancia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, para este punto es radio 10 y el ángulo es ángulo 0, porque el punto de referencia es el punto de referencia siempre es, digamos, la parte derecha del cruce, ¿no? Entonces, bueno, ahí es un poco más sencillo, ¿no? El problema más que todo va cuando se hacen desplazamientos tanto en X como en Y. Igual, ¿no? Para el punto 3, en este caso, si quisiéramos ir del punto 2 al punto 3, nuestro radio sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Sería radio 7. Y el ángulo, en este caso, es 90 grados, ¿sí? 90 grados. R7 a 90. ¿Sí? Entonces, bueno, a modo de práctica, les voy a dejar para que ustedes puedan calcular cómo sería el punto 4, el punto 5, ¿no? Con coordenadas polares incrementales. Pero yo les sugeriría que a modo de práctica utilicen las 4, ¿no? Coordenadas cartesianas absolutas, coordenadas cartesianas incrementales, coordenadas polares absolutas y coordenadas polares incrementales. Porque cualquiera podría ir al examen, ojo, cualquiera. Muy bien. Listo, seguimos. Bueno, el hecho del signo, sí podríamos utilizar un signo positivo si es que vamos en sentido antihorario, pero por ahí que de repente podríamos utilizar el signo también negativo si es que va en sentido opuesto, ¿no? O sea, hace un rato habíamos calculado que nuestro ángulo para ir del origen al punto 1 era 230,2, ¿no? Pero también podríamos haber dicho, le voy a poner acá a prima, ¿no? Si hayas la diferencia de 360 menos, o mejor dicho, claro, bueno, sería menos 360 más A. Y esto va a ser menos 129,8. ¿Sí? Menos 129,8. Sí. Entonces podríamos haber dicho que el punto 1 es R7,81 ángulo de menos 129,8. Y claro, eso sería, si es que esta es la dirección, sería así, ¿no? Sería lo mismo. Listo, entonces es la idea, ¿no? El ángulo 70 y el ángulo menos 90 es coincidente, es lo mismo, es igual. Bien, entonces esto es lo que le decía, ¿no? Tenemos bueno, tenemos incluso otra forma de designar las coordenadas polares si es que utilizáramos el sentido, no el trigonométrico, que es el normal, sino el antitrigonométrico, ¿no? Pues también ahí para que tomen nota de lo que podría venir en el examen. Pero es la misma idea, como verán, o sea, no es nada muy marciano. Ahora, Víctor me preguntaba si fuera curva. Si fuera curva, ¿qué cosa? No te leí antes. ¿Te refieres a utilizar polares cuando las figuras son medias curvas? ¿O no? Sí, Doc. Eso lo vamos a ver después, porque ahí se tiene que trabajar el tema de los movimientos interpolados utilizando interpolación circular. Sí, eso lo vamos a hacer todavía en la unidad 2. Por ahora no nos complicamos. Asumimos que todos son tramos rectos. Sí. Muy bien. Entonces, puntos de origen, origen pieza, origen máquina. Bueno, entonces, cuando nosotros compramos una máquina de herramienta, vamos a utilizar una máquina de herramienta, un torno, fresador, etcétera, necesitamos saber cuál es el punto de origen de la máquina, que es un punto que ya está graduado por el fabricante, ¿no? Es decir, este punto es como una referencia global
que uno no puede cambiar, esto ya viene por defecto de la máquina, ¿no? Pero podría ser, de repente, si fue una fresadora, quizás el punto central de toda la mesa o el punto en una esquina, ¿no? Sería un punto clave para ello, ¿no? Entonces, eso ya dependerá de cómo la máquina está graduada, ¿no? Eso lo vamos a ver, ¿no? Entonces necesitamos este punto fijo para poder hacer la referencia, ¿sí? Eso se llama origen máquina o cero máquina. El fabricante de la máquina es quien decide cuál es el mejor punto según las características de la máquina, o sea, el tipo, el tamaño. Entonces, no es imprescindible que el operario conozca este punto, pues, puesto que el control numérico lo va a controlar automáticamente, pero sí es bueno saber cómo referenciarlo, ¿no? Y eso dependerá mucho de un control a otro. Y normalmente se identifica con la letra M, ¿sí? Y, bueno, los tonos suelen colocarse en la base interior del plato, ¿no? Como verán ahí. Entonces, el punto M. En cuanto al origen de la pieza o el cero de la pieza, este se designa con esta figura que tenemos acá, ¿sí? Y bueno, antes de iniciar el programa de maquinado de una pieza, necesitamos conocer cómo referenciar todas las medidas de dicha pieza, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si yo les dijera, no sé, por ejemplo, a ver acá, ¿no? Quiero maquinar, no sé, a ver, ya, un rombo. Entonces, bueno, tengo una plancha, ¿no? Y entonces voy a decir, ok, voy a maquinar esto, pero ¿referencia con qué, no? O sea, necesitas tener una referencia para saber qué punto es el 1, el 2, el 3, el 4. Entonces, por ejemplo, si por ahí dijéramos ya, este punto es el punto 00, por decir algo, ¿no? Ah, ya, entonces según esto, ya pues tú podrías saber cuál es la distancia que tienes desde el filo hasta acá para conocer cuál es tu X y podrías también calcular cuál es tu distancia de acá a acá para conocer cuál es tu y así sucesivamente con todos los puntos, ¿no? Pero hace falta que definas este punto. Con este punto que utilizamos también para la programación, para definir el punto de referencia para todas las coordenadas posteriores, es el cero de la pieza. En este caso, el programador lo puede decidir. Pues claro, tú podrías decir que el punto 00 sea a la esquina de esa mesa de trabajo, de esa plancha, o podrías decir de repente, si te acomoda, que el punto 00 más bien sea este punto acá. Claro, porque yo sé si conoces las dimensiones o los ángulos que tiene este rombo, etcétera, podrías rápidamente determinar cuáles son las diferentes distancias, ¿no? Y con eso también puedes ayudarte. Entonces, esa es la idea del cero pieza, ¿no? El origen de la pieza, que tú puedas designar cuál es el punto que más te acomoda para hacer tu programa sencillo. ¿Sí? Esa es básicamente la idea. Esto tú lo puedes ir modificando según el programa, ¿no? Pero podríamos tener dos programas diferentes que maquinen la misma pieza si es que el cero pieza está referenciado a otra forma, ¿sí? Por ejemplo, si yo te dijera ya, maquina este rombito considerando que el cero pieza está acá. Y luego te digo ya, maquina este rombito, ahora considera que el cero pieza está acá. Entonces, haces lo mismo si es que el cero está acá y lo propio acá, ¿no? Entonces, obviamente con cada nueva referencia los puntos van a cambiar por completo, ¿no? Si tú consideras que este es tu origen de la pieza, entonces todas las coordenadas de los puntos 1, 2, 3 y 4 son positivas, todas. Sí, porque para hacer X negativo tendrías que irte allá. Si fuera Y negativo tendrías que irte hacia abajo y eso no está ocurriendo. Entonces, igual, si utilizaras este punto como tu origen de la pieza, todas tus coordenadas van a ser negativas, porque este es X negativo, este va a ser Y negativo, ¿no? Entonces, ese de repente podría no ser muy conveniente, de repente no es algo a lo que estén muy familiarizados, ¿no? Pero igual, o sea, se puede hacer así. Depende lo que más te convenga, ¿sí? Y bueno, también se suele designar con la letra W o bien con esta figura que es como una especie de disco con esas áreas sombreadas, ¿no? Bueno, en piezas de torno o en 2D solo necesitas indicarlo en la vista de planta. En 3D requieres indicarlo en dos vistas, ¿no? ¿Sí? Dependiendo si el plano es en proyección diédrica o en la vista de perspectiva, ¿no? Como tenemos acá. ¿Sí? Entonces, bueno, eso para tenerlo en consideración, ¿no? Bueno, el criterio de situación del cero debería basarse en la lógica que como programador vayas a considerar para el tipo de pieza y la distribución de las cotas, ¿no? Que tenga el plano.
¿sí? O sea, lo que más convenga para lo que vas a hacer, ¿no? Pero, no sé, pues si vas a maquinar un cuadrado, por ahí que convendría colocar una esquina, ¿no? Si vas a maquinar un circulito, de repente el punto más conveniente podría ser al centro, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Dependerá mucho qué es lo que vas a hacer, ¿no? Entonces aquí se ve, ¿no? Un par de ejemplos donde en la pieza A posiblemente convendría más hacer el programa del maquinado considerando que el cero pieza está al centro y hacerlo también con coordenadas polares, ¿no? Mientras que el otro, pues convendría quizás hacerlo más con el cero pieza en la esquina y con coordenadas rectangulares, ¿no? Eso ya lo decidirás tú. Sí, tal cual, ¿no? Tal como lo tenemos acá. Muy bien. Bueno, ya nos acercamos un poco al final, ¿sí? Eh, mm, 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 a ver, un segundo, creo que esto lo podemos dejar para después. Ya, a modo de práctica, ¿sí? Para que podamos ahí hacer un poquito de práctica. Permítanme. Vamos a hacer un ejercicio. Listo, a ver. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de cómo se podría hacer el maquinado, o mejor dicho, referenciar las posiciones o los puntos en coordenadas cartesianas absolutas, ¿sí? Absolutas. Entonces, como ejercicio, lo que vamos a hacer en lo que nos queda el tiempo es hacer o terminar la figura en coordenadas absolutas rectangulares y también en coordenadas incrementales rectangulares, ¿sí? Si alguien termina, me avisa ahí para considerarlo. Noten que cada cuadrado grande es de 25, ¿sí? Vamos a suponer que es milímetros, 25 milímetros. Hasta 24, ¿no, profesor? Vamos a hacer una resolución rápida de algunos puntos para que veamos, no haya dudas. Bueno, entonces, según lo que estaba mencionando acá en absolutas, que creo que es la más sencilla, ya saben, ¿no? Referente al punto central. Entonces, en este caso, tenemos hasta el punto 7, ¿no? Menos 75 más 75. El punto 7 está aquí. Claro, entonces básicamente lo que hay que hacer es contar cuántos cuadrados grandes y multiplicar eso por 25, ¿no? Entonces, en este caso hay 3 hacia la izquierda, 3 para arriba, son 75, ¿sí? X menos 75 porque te mueves hacia la izquierda y el Y positivo, ¿no? Porque estás acá arriba. El punto 8 en este caso sería menos X menos 25. Y como está hacia arriba un cuadradito en Y, sería Y más 25. ¿Sí? Después el punto 9 en absolutas, ¿no? El punto 9 está acá, en este puntito. Entonces en X son 1, 2, 3, 4. 4 cuadrados, o sea, X menos 100. Y en Y, un cuadrado hacia arriba, o sea, Y más 25. Profe, disculpe por interrumpir. Yo le envié sin escribir el X. Yo escribí la coordenada de golpe, pero sin X, sin Y. ¿No hay problema? Pero le has puesto acá arriba por lo menos X y Y Ah, aquí. sí, sí, sí. He puesto ahí arriba cuál es X, cuál es Y. Ya, igual es bueno que te vayas acostumbrando a ponerlo con X abajo porque así se escribe en CNC. Ah, ok. Ya, bueno, seguimos. Punto 10, el punto 10 está por acá, ¿no? Punto 10 entonces sería a la izquierda 4 cuadrados y hacia abajo 2, o sea, X menos 100. Y Y hacia abajo 2, o sea, serían 2 por 25, 50, ¿no? Y menos 50. Vamos a hacer por acá el punto 11. Punto 11 sería 3 cuadrados hacia la izquierda, ¿no?
X menos 7, 5. Y luego hacia abajo un cuadradito, o sea, Y menos 25. Y bueno, así estimados, así sucesivamente, ¿no? Vamos a hacer con las incrementales, ¿ya? Así súper rápido, son unos cuantos. Vamos a hacer el punto 1, ¿no? Bueno, el punto 0, el punto 1. Es igual que en las absolutas, es el primer punto porque la coordenada es la misma, ¿no? Entonces sería X más 25, Y más 25. Ahora, para ir del punto 1 al punto 2, entonces tu nuevo origen es este. Solo te mueves en X 2 cuadrados, o sea, 50. X más 50, en Y no te mueves, entonces en Y es 0. Para ir al punto 3, te mueves hacia arriba, en esta dirección. Tu eje es este acá, el punto 2, te estás yendo hacia arriba. Solo te mueves en Y, entonces en X es 0. Y en Y te mueves 2 cuadrados, por 25 son 50. Para el punto 4 son 4 cuadrados hacia la derecha, ¿no? O sea, no, perdón. Para ir del punto 3 al punto 4, solamente te mueves un cuadradito. O sea, en X sería 25, X más 25, y en Y también, ¿no? Te mueves hacia arriba, Y más 25. Luego el punto 5, para irte del 4 al 5 en X te mueves 3, 4, 5, 6. O sea, hacia la izquierda, te estás moviendo desde acá hacia allá, ¿no? Entonces son 6 cuadrados por 25 sería 150, con menos. Y en Y no te mueves, o sería Y0, ¿no? Y bueno, así sucesivamente, estimados. El detalle es que hay que hacerlo con calma porque si uno se apura y lo hace a la mala, pues es muy fácil equivocarse en una y bueno, ya saben que a la hora del examen, pues eso ya son puntos menos, ¿no? Entonces, bueno, no sé si hasta acá tenemos alguna pregunta antes de cerrar. Profe, le llegó mi correíto de mi de Carpio. A ver un rato. Eh, Marco. ¿Marco? Sí, ¿no? Sí, sí Sí. está. Ahí, gracias. Sí está, sí está. Bien, estimados. Entonces, bueno, hemos definido las coordenadas absolutas, incrementales, polares, cartesianas, rectangulares. Hemos hablado del cero máquina, del cero pieza. Hay por ahí un par de temitas rápidos que vamos a terminar el día sábado para hacer un poco más de práctica de esto y ya estar listos para el examen del día domingo. No se olviden que el examen del consolidado 1 es el día domingo. Va a ser una actividad síncrona, ¿sí? O sea, va a ser a una misma hora. Así que traten de estar todos, por favor, a tiempo. Si vamos a definir ya, supongo, esos días, a qué hora lo vamos a hacer. Muy probablemente a la hora de clases. Bien, estimados. Entonces, bueno, sería Ingeniero, todo. ¿te llegó Sí, lo que te mandé? sí, lo recibí. Ok. Bien, estimados. Listo. Entonces sería todo por hoy. Que tengan una buena noche. Nos vemos el día sábado.